Bienvenidos a un nuevo episodio de Arriba y Abajo. El tema de hoy es cómo transformar los pensamientos negativos. ¿Cómo podemos transformar los pensamientos negativos? Pero antes de que respondan eso, me gustaría reflexionar un poquito o que reflexionemos de dónde vienen los pensamientos. Si bien nuestra mente percibe, ¿no?, todo a nuestro alrededor y lo va transformando a nuestro criterio, a nuestro aprendizaje pasado, siento que la memoria, la conciencia más bien, lejos de la memoria, la conciencia en estas experiencias como que va separando, ¿no?, las instancias que nos vayan mal y las instancias que nos vayan bien, y como que ahí hacemos este prejuicio de los pensamientos negativos. Un pensamiento como tal es cuando te surge una idea de algo que estás viendo, de algo que estás, te están comentando, de algo que estás imaginando. Claramente es imaginativo y obviamente se refuerza con el modo de conciencia que tú tengas de acuerdo a la experiencia que has aprendido de esa imagen o de esta percepción, ¿no? Los pensamientos se construyen en nuestra mente, claro, de acuerdo a los estímulos con los que tenemos contacto, ¿no? Evidentemente, los pensamientos negativos siempre van a estar más presentes. Pero ¿qué pasa si no empezamos a ponerles como un alto de alguna manera a los pensamientos? Pues se van a seguir creciendo, ¿no? Cada vez se van a hacer más grandes, van a ser más insistentes, porque esta es una forma en la que la mente genera o quiere que le pongamos atención a algo, ¿no? Y no siempre tiene que ser a la parte positiva, también a la parte negativa. Pero bueno, los pensamientos no todos son negativos, porque claro, como mencionan, pues a veces nos ayudan a construir cosas. Creo que cuando generas conciencia, empiezas a construir pensamientos, ¿no? Y esos pensamientos pueden ser tanto positivos o negativos, y como hablas de cosas aprendidas, y en ese sentido, cuando tus padres te van enseñando a tomar conciencia, empiezas a generar pensamientos, tanto positivos como negativos, ¿no? De cuáles son lo que quieres hoy alcanzar, o de cómo te limitas tú mismo en esos pensamientos. Pero fíjate que también puede surgir, ¿no? Me pongo a pensar en una pareja, pueden surgir de estos pensamientos positivos, que podría ser el amor hacia una persona, cómo se empiezan a degradar o transformarse en pensamientos negativos cuando empiezas a desconfiar de tu pareja, cuando empiezas a manipular información, porque hasta eso es manipular información cuando lees un texto y no hay como nada, una conversación cara a cara en lugar de un texto, ¿no? Y le dan una interpretación, que podría afectar en su presente de la relación, ¿no? Y estos mismos pensamientos pues empiezan a contaminar y a ponerse como tóxicos, ¿no? Siendo que comienzan como amor, o sea, cómo se empiezan a transformar. Y eso tiene que ver o degradar. tiene que ver con las emociones, ¿no? Los pensamientos evidentemente generan emociones, pero nuevamente tiene mucho que ver con la percepción, con la interpretación, con la forma en la que tú quieras ver las cosas, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con todo lo que aprendimos en casa. Claro. ¿No? Si nuestro papá siempre era negativo, siempre veía todo como con miedo, o veía las cosas difíciles, la mayoría de nuestros pensamientos van a ser de ese estilo. Exactamente. Porque es algo aprendido, ¿no? Que también, como les decía, es algo que nosotros vamos a construir. ¿De qué manera? Pues a través de los estímulos que tenemos, ¿no? Y la familia es un estímulo muy grande que tenemos nosotros, ¿no? Pero ¿cómo podríamos transformar esos pensamientos negativos? Fíjate que a experiencia personal justo pasaba esto, ¿no? Con mi padre era como esta sensación de, pues el amor no se expresa en violencia, ¿no? O era lo que yo aprendía, lejos de aprenderlo realmente en mi casa, como un núcleo familiar, lo aprendía o lo tuve que aprender externamente, donde tú decías, oye, el amor pues no es que jales a la pareja o que le aprietes la mano o que le jales los cabellos, ¿no? Era esa falta de conciencia, como bien dice Dani, es como no sé si estoy haciendo bien, porque a mí me enseñaron a amar así, ¿no? ¿Cómo lo transformamos? Pues como mira, consigues una pareja que tenga esta estabilidad emocional, porque eso es muy importante, y empiezas como a reaprender estos estímulos, ¿no? Y sobre todo de amor, porque son efectos positivos. Y los pensamientos negativos nos limitan. Claro. Como
tú dices, a veces nos generamos una idea Ujú. y no nos damos cuenta que eso se puede transformar, ¿no? O cambiar. Y es ahí donde radica esta parte, ¿no? De cómo podemos transformar esos pensamientos negativos. Yo creo que lo primero es identificar, pues, lo que estamos pensando y qué tan real es. Porque a veces tenemos pensamientos que ni siquiera son Exactamente, reales. exactamente. Yo te diría que lejos de hacer conciencia, no tienes que forzarte a pensar que todo tiene que ser positivo. Porque hay cosas que sí van a ser donde tienes que decir un no. Pero al forzarte a ser positivo en esos pensamientos, estás avanzando en muchas emociones que a lo mejor para ti son limitantes, de lo cual estás hablando. Y no forzarte, sino creo que es hacer conciencia de todos esos actos, pero más allá de querer transformarlos, creo que lo importante es identificar qué necesitas, ¿no? Sí hay como ese punto principal, como bien dices, sí sería, ¿no? Ya identificados, ¿qué vamos a hacer con él? O sea, ¿cómo lo transformarías realmente? Si crees tú que este pensamiento me está agotando, me está desgastando, me está haciendo sentir mal o haciendo sentir mal a agentes externos, ¿cómo lo voy a modificar? Obviamente modificándolo también tiene ese cruce, o me pasaba a mí muy seguido es que ¿por qué darle el bienestar al otro y no a mí? Porque prácticamente es el pensamiento que yo estoy teniendo, ¿no? Sobre mí, de que, híjole, me estoy exponiendo a que el otro se la pase bien, pero a costa de mi personalidad, a costa de mi bienestar. Entonces también hay como que se cuadrapea la información donde tú dices ¿realmente estoy haciendo las cosas bien o lo estoy haciendo para que los otros estén bien conmigo, ¿no? Porque una cosa es muy diferente identificarlo y querer hacer lo que tú realmente quieres para ti, y otra beneficiar al otro, ¿no? Y los pensamientos también nos llevan a tener un diálogo interno, pero muchas veces no le prestamos atención, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú tienes un pensamiento negativo? Solo lo escuchas. Te cuestionas también, ¿no? Es muy difícil la pero autocrítica. nunca te cuestionas. Claro, O claro. pocas veces lo haces. Si realmente cuestionáramos o tuviéramos un diálogo interno, esos pensamientos nos dejarían de alguna manera de insistir tanto en cosas que les decía, que no sabemos si son reales o no. Porque Mira, a veces queremos intentar hacer algo, por ejemplo esto, ¿no? Es un gran ejemplo. Claro, claro. Grabar esto. ¿Qué pasa? Antes de grabarlo, seguramente nos daba miedo, ¿no? sí. O no miedo, a lo mejor... Nos va a ganar la incertidumbre de risa, qué iban a ¿verdad? opinar de Exacto. nosotros, que si está bien, que si está mal. Y que te voy a decir una cosa, la gente siempre va a tener pensamientos negativos hacia lo que tú hagas, ¿no? Y siempre va a haber, si esto es un programa que quiere ayudar, que quiere hacer que la gente se identifique y demás, alguien siempre va a tener una crítica al respecto, ¿no? Y los pensamientos siempre van a ser negativos. ¿Y qué pasaría si nosotros empezamos a leer de todo lo que nos ponen? Si nos enganchamos, o si leemos y si vemos y nos enganchamos en lo negativo, pues prácticamente pues ni siquiera estaríamos transformando estos pensamientos. Más bien, nosotros creo que ya tenemos conciencia de lo que queremos, de lo que estamos haciendo y hacia dónde lo queremos dirigir. Y desde ahí nosotros mismos transformaríamos todos los comentarios negativos y pensamientos negativos que la gente tiene hacia el exterior, hablando del exterior como tal. Porque hoy en día no es que todo el mundo que conozca a Dorian, o que conozca a Martín, o que conozca a Daniel, sino simplemente es transformar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero justamente, ¿cómo transformamos esto? Eso era lo que era el punto, ¿no? Igual, experiencia personal era... Cuando estuve inmiscuido en adicciones, era como estos pensamientos muy generalizados, Así de no puedo, no hago, no sirvo, no estoy, me hacen sentir mal, soy la vergüenza de la familia, etc. Sí llega un punto donde tú solito tienes que callar, y eran noches de insomnio pesadísimas, pero sí se llega a un modo de silencio. ¿Dónde se llega a un modo de silencio? Pues ¿sabes qué? Martín te dijo que hiciste muy bien tu trabajo. Bueno, ¿no? Órale. Me aplaudo yo solito, lo reconozco, también agradezco tu reconocimiento. Dani dijo que metiste un golazo. No, pues también, ¿no? Yo creo que eso nos hace
un poquito más empáticos, ¿no? Con esas circunstancias que te dicen, pues no todo lo que estás haciendo está mal, ¿no? Porque sí hubo un momento como tal de pensamientos súper negativos en la adicción, pero también un momento muy bonito en pensamientos positivos de que logras salir, ¿no? Lograste transformar toda esa, y perdón por la palabra, de toda esa mierda. Llegó un momento de que, ¡pum!, explotas y tú dices, ¿quiero ser o quiero seguir recogiendo prácticamente todo este relajo para seguir haciendo lo mismo? Entonces transformas y mágicamente, te lo juro, se transforma todo tu entorno. O sea, tú cambias, o sea, realmente tomas la batuta de tus sensaciones, de tus emociones, cambia todo a tu alrededor. No, suena como mágicamente, pero te lo juro, así pasó. Cuando tú ya proyectaste la energía de decir voy a cambiar estos aspectos de mi vida, sí logras hacer otras cosas. O sea, un poco creo que tienes que reentrenar a tu mente, ¿no? Pero fíjate, así como lo dices, el sabotaje mental, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado. Sí, o sea, sí, claro. está muy fuerte, ¿no? A veces el reconocimiento, ahí va un punto fuerte, ¿no? El reconocimiento lo buscamos en papá, a veces ni siquiera en los amigos, ¿no? Es algo que decías tú, oye, pues mi papá no me vino a aplaudir mi gol, no me vio este gol o no sé, un reconocimiento que realmente, si le escarbamos, pues tendría que ser ese más que el de los amigos, ¿no? ¿Pero eso de dónde viene? Del pasado, o sea, no, sí, familia, claro, todo, exactamente. Creo que todo el nicho Sí, empieza en lo que bien iniciaste, ¿no? El pasado, la familia, de cómo te hacen pensar si tu papá hoy es agresivo, si tu papá es amoroso, si tu mamá es gritona o ausente. Desde ahí nace, ¿no? Creo que la familia siempre tiene, o ese seno familiar siempre tiene a determinar caminos que vas a generar hacia adelante. Pero ¿no? Hacia justamente en la adolescencia es una etapa donde yo creo que ahí es transformar realmente estos pensamientos, porque hablábamos en otro podcast, ¿no? De a veces la aceptación de los demás o, híjole, ¿no? Te cuatrapea toda esta información que si bien vienes bien educado de casa, en un núcleo familiar amoroso, cariñoso, comprensivo, y que de repente pasan estos casos donde vienes de este núcleo, pero por la manipulación de tu grupito, te vuelves otra persona que realmente no eres y no te educaron, ¿no? Eso también, fíjate, ¿no? De lo positivo te pueden transformar a lo negativo, lejos de que sea viceversa. Pero al final siempre va a sobresalir o sobresaltar esa parte de la educación que tuvimos en casa. Claro. ¿No? Porque los pensamientos, como les decía, pues sí tienen mucho que ver con todo lo que aprendimos, ¿no? A lo mejor nosotros nos queremos dedicar a algo, pero si en la familia en algún momento hemos escuchado que eso no es como lo mejor o donde nos va a ir bien, nos va a dar miedo. Y es donde van a llegar esos pensamientos de no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Como les ponía el ejemplo de todo esto. Mucha gente no lo hace porque les da miedo. Pero ¿qué pasa cuando tú te das arriesgas? esa oportunidad o tomas ese riesgo? Te das cuenta que no pasa nada, que puede ser un experimento, que puede funcionar o no, como muchas cosas. Nada es una garantía, nadie te puede garantizar que lo vas a hacer bien como lo calificas. Como lo estás planeando, ¿no? Mal. Aquí lo importante es que te atrevas a hacer las cosas. Claro. ¿No? Entonces yo pienso que desde ahí podemos empezar a transformar esos pensamientos negativos. Primero escucharlos, ¿no? Empezar a tener un diálogo interno y después darnos esa oportunidad de experimentarlo, de vivirlo, de sentirlo realmente y experimentar qué es lo que pasa, ¿no? Fíjate que ahorita que estás mencionando esa parte, Martín, yo me voy hacia atrás de lo que hoy laboralmente estaba haciendo y siempre eran esos pensamientos negativos, ¿no? De decir, creo que no lo estoy haciendo bien, no está funcionando, no encuentro la manera. Y si te das cuenta, ya va 3 nos, 3 cuestionamientos que me hago y es negativo, ¿no? Y posteriormente no recibo una retroalimentación, no sé si vaya a durar mucho tiempo en esta empresa. Y al momento de tú pensar y de decir, ¿por qué siempre digo no? Cuando si yo estoy seguro de lo que estoy haciendo y que está funcionando para una compañía, pues estoy bien, la gente me entiende, la gente
me sigue, la gente me pregunta, la gente te busca y hace ese reconocimiento de lo que mencionaba hoy Doria, ¿no? Hace como el reconocimiento de las cosas que estás haciendo. Y me acuerdo mucho que alguien siempre me decía, yo no sé cómo todavía tienes las ganas de levantarte y seguir buscando la manera de cómo construir y de cómo seguir, ¿no? Y me decía esa persona, si yo fuera tú, te lo juro que yo ya hubiera tirado a la toalla. Y es que la vida siempre nos sorprende, que nos pone muchas cosas para aprender. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente vivimos así de manera automática. No le prestamos atención a las situaciones que llegan a nosotros, ¿no? Seguramente en algún otro momento ya había pasado esa oportunidad cerca de ti, pero a lo mejor no tenías como esa conciencia, ¿no? Y la conciencia justamente es eso, estar en el presente. Sí. ¿No? Por eso le llaman el despertar, porque empiezas a ver cosas que a lo mejor antes no. Y es ahí donde podemos empezar a tomar decisiones. Sí, yo siempre he creído que la parte del el aquí y el ahora es una parte bien importante. El aquí es lo que estoy viviendo, el ahora es lo que voy a construir, ¿no? Y vuelvo a decir, hoy que he cambiado de trabajo y experimentando esta parte de pensamientos positivos, me decían, después de 13 años vas a dejar a la compañía con la que has estado y con la que te ha dado. Sí, porque quiero experimentar, porque quiero ver si realmente todo lo que he aprendido lo puedo desarrollar con alguien más o puedo crecer más yo. Y entonces todos los pensamientos que tenía hacia atrás negativos los he buscado transformar y hoy para mí todo es un sí, ¿no? Obviamente debes de tener un límite para ese sí, porque si no todo el mundo se agarra de ese sí y puedes tener muchos, son problemáticas, ¿no? Fíjate que así como lo comenta Dani, es experiencia personal y tengo que ser muy honesto, es como yo siempre fui una persona, lejos de verme como una persona negativa, yo decía que era muy realista, ¿no? Porque decía las cosas de frente, como van, crudas, reales, ¿no? Realmente. Pero si te soy honesto, desde yo hasta estoy practicando, ¿no? Escribiendo, ¿no? A veces, porque sí, me hice muy a esta teoría que yo le puse, la teoría del sí. Tú te dices que sí a todo y créeme, se te abren infinidad de puertas, sí, claro, infinidad de posibilidades, infinidad de buenas ideas, ¿no? Porque ese crecimiento es cuando tú permites, ¿no? Dejar integrar, sí, sí aprendo, sí le pregunto, sí le cuestiono, sí respondo, sí hago, sí voy, sí, sí te acompaño. Y créeme que cambió mucho mi perspectiva de la vida, ¿no? De todo esto negativo a decir sí, sí hubo un real cambio, ¿no? Donde yo vi que mi conciencia, a modo de decir, híjole, había partes de mi conciencia que decían, no hagas esto, ¿no? Y aunque mi conciencia decía, no hagas esto, sí, órale, vámonos. Aunque sea una fiesta de 3 días, órale, vámonos, ¿no? Y te divertías y la pasabas bien. Y afortunadamente todo salía bien, pero ¿qué hubiese pasado del no? No, pues me encerraba en mi recámara, me ponía a llorar, es que estoy triste, es que estoy solo. Entonces te digo, realmente yo a mi cuerpo, a mi conciencia, sí me funcionó el hecho de decirle a todos sí. Así como dijo Dani, igual un poquito de límite, pero me ayudó demasiado a cambiar esta perspectiva, ¿no? De la vida. Desafortunadamente el contexto nos limita en ese aspecto. Claro, claro, mucho, Aprendemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, vienen ciertas creencias que arraigamos en nosotros y que eso nos limita a ir más allá, ¿no? Ahorita estoy pensando un poquito en la gente que es exitosa. ¿Qué los lleva al éxito? Justamente eso. Dejar atrás ese pasado, dejar de pensar en ese contexto en el que crecieron, que no sé si sea bueno o malo, pero al final tuvieron ese espacio para ir y buscar cosas diferentes. Fíjate que hace rato platicábamos y lo tengo que sacar, ¿no? Pero antes platicábamos de Bruce Willis y Demi Moore, ¿no? Y creo que ahí, si por ejemplo, pensando un poco en esto, ¿no? De los pensamientos negativos en donde la pareja ya no funciona, ya me dijo, ya me hizo, etc, 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 ¿no? Lo que haya sucedido. Y hoy que ves a un actor de renombre con esa demencia senil,
Y lo único que hizo su exmujer, si quieres verlo así, que ya tuvo chorro de maridos y lo que tú quieras, el hecho de transformar, o más bien de ver lo que él hizo por ella y transformar todo lo negativo a hoy estarlo cuidando, es algo muy positivo, ¿no? Sí, y claro. lo platicábamos hace ratito, ¿no? Suena como a preparamos, ¿no? El contexto, pero no, son como que hay ejemplos de cada uno de los temas de los cuales hablamos que pueden ser cotidianos, ¿no? O que lo ves cotidianamente. Aquí surgió una idea, ¿no? Donde dices tú, Martín lo está diciendo, creencias limitantes, ¿no? Hasta donde nuestras propias creencias limitantes te hacen decir, no, por aquí no. Y creencias, ¿eh? No estamos diciendo de nuestra conciencia. Nuestra conciencia como tal que tú dices, sí, no. Y como bien dices, pues si esta persona lo cuidó y también viceversa, ¿no? Bruce Willis también. Sí, al revés, pasó, ¿no? A su viceversa, ajá. él lo cuidó. Claro. Sin que nadie le dijera, oye, eso está mal, ¿no? A lo mejor él sentía y su pensamiento fue positivo. Su pensamiento fue de, ¿por qué no puedo yo cuidarla? ¿Y por qué no puedo yo ayudarla a salir adelante? Y hoy es lo que cosechas, es lo que tienes, ¿no? Y yo también siempre he hablado un poco del positivismo cuando lo haces por energía, ¿no? También debes de rodearte de gente que vibre y que tenga esa energía positiva. Porque en la vida siempre vas a encontrar gente con una energía negativa. Siempre hay alguien que está a tu lado diciéndote, no, eso está mal, no, eso no se puede, no, ¿cómo crees? Te van a mandar a la goma de ahí, no le digas nada a él, porque siempre hay alguien que te está diciendo ese tipo de cosas. Y lo mencionaste, Martín, ¿y por qué no lo haces tú? ¿Por qué no vas y lo preguntas? ¿Por qué no vas y te das cuenta si realmente es lo que él te está diciendo? Pero vuelvo a lo mismo, te pones esas limitantes o esas creencias que te limitan a decir, ¿por qué voy a dejar hacer o que él me cambie los pensamientos cuando yo puedo ir e investigar si realmente es eso, ¿no? Y desde ahí transformas. Y eso es lo que nos limita justamente a transformar. El no darnos ese espacio de reflexión, como les decía, de diálogo, para identificar realmente qué es lo que necesitamos o lo que queremos. A manera de cierre, ¿cómo lo aterrizarían a sus vidas? Esta especie de transformación mental. Pues yo considero que primero identificando, ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos tenemos? Porque a veces no somos ni siquiera conscientes de eso. No nos atrevemos a hacer cosas, pero a veces no sabemos ni por qué. Y muchas de estas veces es por los tipos de pensamiento que tenemos. Entonces yo considero que lo primero sería eso, identificarlo y después también ser realistas con nosotros y ver qué tan cierto es eso en nuestras vidas. Okay. Y por último, pues atrevernos a generar un cambio. Claro. Generar ese cambio. Yo lo diría como siempre en 4 puntos, ¿no? La parte de la detección, ¿no? De lo que hoy estás hablando, la parte del cuestionamiento, la parte de reformular o de generarlo y de hacerlo y tener siempre un plan de acción, lo acabas de mencionar, ¿no? Tener ese plan de realmente querer transformarlo en 4 puntos, ¿no? Siempre tienes que cuestionarte. Creo que hay algo importante aquí que es cuestionarte de lo que hoy vas a hacer y de lo que sí va a suceder, si es real y hacia adelante, ¿no? Y creo que esa es la transformación en acción, de querer hacerlo. Yo considero que, fíjate, ¿no? Es como bien curioso donde tú buscas hacer esta transición de cambios, ¿no? De tu vida y de cómo moldeas tu personalidad, tu conciencia. Y aquí sí mencionaría algo fuerte que sería trabajar una real conciencia, ¿no? Y real conciencia de nosotros, tanto buena como mala. Y en esa real conciencia encontrar qué es lo que nosotros nos complace, nos satisface, nos llena de buena energía. Y tampoco no escuchar esa parte de la conciencia mal trabajada, ¿no? Donde ya podríamos repetir estos patrones de vida o que a su vez te sabotean, ¿no? Todo lo bueno que puede recibir tu vida, que también no lo escuchemos, o sea, que dejemos a un lado esta parte de
como tal pensamiento y llevemos esta parte de acción, ¿no? De quiero ser feliz, quiero sonreír, quiero decirle a Dani gracias por tu aplauso, quiero decirle a Martín gracias por decir que mi gol fue padrísimo. También ser resiliente con esta parte de la vida que también nos toca, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, que sea permisivo, ¿no? Y disfrutarlo.